estamos presentando este libro que lleva por título Luis Montes de Oca, 1894-1958, y que dice El renovador, el ascendista, el banquero. Un libro bastante voluminoso, ¿eh? Es una obra muy, muy completa, pero bueno, ahora tenemos el gusto de recibir al doctor Mario Contreras Valdés, quien va a ser el comentarista de esta obra. Y para quien no lo conozca, aquí siempre damos parte del currículum de los presentadores para que el público que nos sigue pues conozca, ¿no? Bueno, el doctor en Historia, Mario Contreras Valdés, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adscripción actual, es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la misma universidad, área de Historia Económica. Durante los años 2000 a 2006, fue investigador en el Instituto de Investigaciones de las Revoluciones de México, el INER, aquí vecinos nuestros, por cierto, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Las publicaciones y los proyectos de investigación recientes se han centrado en la historia económica de México en el siglo XIX, con énfasis en dos temas: las inversiones privadas en el noroeste de México durante el siglo XIX y los intereses económicos en la pequeña y mediana minería de plata en el noroeste de México durante el periodo de 1822 a 1872. Miembro de la Asociación Mexicana de Historia Económica y miembro del Seminario Interinstitucional de Historia Económica. Pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, le damos la más cordial bienvenida al doctor Mario Contreras y pues adelante con los comentarios. Bueno, he organizado algunas notas, algunas reflexiones que me han surgido de la lectura de este libro recientemente publicado de el doctor Luis Anaya Merchant, a quien le agradezco de verdad profundamente que me haya invitado, su confianza para comentar su libro reciente. Me animó su invitación, debo decir, y también el hecho de que esta jornada académica fuese programada, apoyada y desahogada, que se haya programado para desahogarse aquí en el Centro de Estudios Históricos de México, CARSO, que ha sido dirigida de una manera atinada, brillante por el doctor Manuel Ramos y que ha estado organizada por un equipo profesional y comprometido desde que yo tengo memoria. Es decir, ya varios años que también he venido a consulta y siempre ha sido un gusto venir a estas instalaciones. Es un privilegio, pues, encontrarme en este recinto, en esta biblioteca, en donde yo he escuchado a mis profesores de historia. He tenido la oportunidad en años anteriores de venir aquí a disfrutar conferencias, sobre todo conferencias. Pues muchísimas gracias por tus comentarios, Mario, ¿eh? Y es así, es realista. Bueno, quiero lanzar dos comentarios iniciales que pueden ser como coordenadas generales para comprender, para ubicar este libro. Esta publicación de 476 páginas es un libro robusto y que ahora nos convoca, que encierra, proyecta la biografía de Luis Montes de Oca. La primera coordenada general para entender este libro, creo yo, que tiene que ver con el hecho de que forma parte de un amplio catálogo de las publicaciones que conocemos de Luis Anaya Merchant. Es decir, no se puede entender si no identificamos esta obra en un conjunto, en un catálogo de obras ya publicadas del doctor Anaya Merchant. En ese catálogo encontramos los temas variados relacionados con la historia económica, que es lo que yo identifico bien por lo que hago, por la disciplina que cultivo. Los temas variados son moneda, son banca,
pero también hay de política, de intelectuales, hay de sectores económicos como la industria azucarera, no le ha sido ajena. Y algo que también quiero decir, el sector turístico también lo ha trabajado territorialmente para la península de Yucatán. Me encontré con que hay obras del doctor Anaya en esa temática que a mí me entusiasma. ¿Por qué? Porque me parece particularmente interesante esta línea de reflexión del doctor Anaya. Porque, bueno, trata ni más ni menos que de la industria está generando una cantidad relevante de divisas para el país. Es decir, la estabilidad monetaria, la estabilidad del peso mexicano, la generación de empleo, el desarrollo regional, no se puede explicar sin el sector turismo. Y ahora yo creo que tiene una proyección relevante porque donde él ha cuajado más sus ideas tiene que ver con la región del sur, ni más ni menos. Entonces, la obra que él en algún momento realizó en este terreno va a ser recuperada, me parece, porque la región del sur, sureste del país está relanzándose. Claro, este catálogo, este conjunto de obra publicada, tiene que ver, es una expresión clarísima de un trabajo académico consistente que empezó a ofrecer resultados en la década de los 90, o sea, es de un académico, estamos hablando de un académico que lleva ya una trayectoria cercana o ya marcando las tres décadas, los 30 años, joven, como es Luis Anaya, comenzó, yo creo que en la adolescencia, como Luis Montes de Oca, ¿no? Casi, ¿no? Y sabemos que sus publicaciones están respaldadas por firmas editoras muy prestigiadas. La UNAM, Porrúa, el Colegio de México, su universidad donde ahora labora, la Universidad Autónoma del Estado de México, etcétera, Estado de Morelos. Esas casas editoras han estado apoyando, han estado respaldando su obra, lo sabemos. Apoya entonces en un genuino, amplio y consistente trabajo sobre un periodo comprendido en los años finales del siglo XIX, porfiriato, y las primeras décadas del siglo XX o la mitad del siglo XX. Ahí es donde, en ese periodo donde Luis Anaya se ha concentrado su trabajo. Y lo ha hecho a partir de consulta en donde ha tenido a su alcance prensa, bibliografía especializada, archivos de México y foráneos, en donde yo destacaría el AGN, el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico, Carso, justamente aquí donde estamos, el Plutarco Elías Calles, el Archivo de Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros. Pero ahí veo que ha asistido con regularidad. Ahora el doctor Manuel Ramos nos hacía esta observación de que Luis es un asiduo consultor de los fondos de este fabuloso archivo. Y observo que la publicación de Luis, las publicaciones de Luis se han intensificado en los últimos 10 años. Es decir, tiene una especie de trabajo acumulativo. Empezó hace 30 años, fue acumulando ficha tras ficha en los archivos, en la bibliografía consultada, pero es en los 10 años recientes donde yo veo que ha concentrado su publicación. Así es el trabajo de la academia. Y repito, el periodo que él ha investigado, que conoce muy bien, es el porfiriato y hasta la primera mitad del siglo XX. Esta biografía, ya entrando a esta biografía, diría de manera también inicial que es la más completa, la más documentada de Luis Montes de Oca. Ahí está comprendida la biografía de sus 64 años de edad. Es decir,
lo que se ha realizado, lo que se ha publicado son trozos, son fragmentos de la vida de Montes de Oca. Son episodios, su tránsito por la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, es la más analizada, o después su trabajo realizado luego que dejó, luego que ya se retiró a la vida privada o a la consultoría privada, como un hombre que fue consultado en muchos proyectos de banco, de comercio, de turismo, ¿no? No, en este caso, en esta biografía, está comprendida los 64 años e incluso, déjenme señalar que se dio tiempo de consultar documentación para un poco rastrear los antecedentes de Luis Montes de Oca, de manera que son los 64 años más otros años relacionados con la vida de sus familias, sus orígenes, el periodo pues que le antecede al nacimiento mismo de Luis Montes de Oca. Bueno, entonces de esa manera ha sido factible que recuperara episodios numerosos, pero de señalar, no deja de ayudarnos a entender coordenadas generales de Luis Montes de Oca y, por ejemplo, él aclara muy bien que Luis Montes de Oca vivió en los extremos de su vida, en la vida de él, los dos momentos de la historia de este país, los dos momentos de mayor crecimiento y estabilidad económica, política, que son el porfiriato en su etapa más de prosperidad marcada, como fue pues su niñez, al final del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Ahí Montes de Oca, o en la Ciudad de México, que sería irrepetible, como también sería irrepetible los festejos, esos festejos, imagínense lo que pudo haber sido todos esos festejos del primer centenario del inicio de la independencia. Montes de Oca los vivió. Y yo creo que esa vivencia, esos recorridos por la Alameda, su asombro que debió haber registrado cuando él caminaba hacia el poniente o al sur poniente de la Ciudad de México, que se estaba expandiendo precisamente, ¿no? Eso es lo que de niño vivió Montes de Oca, Luis Montes de Oca. Y por otro lado, le tocó vivir los años de prosperidad, los años de crecimiento económico de esa etapa que se conoce claramente en nuestro país, que se llama la etapa de desarrollo estabilizador, la etapa del milagro mexicano. De manera que hay algo que fue un afortunado porque vivió, repito, las dos etapas de mayor crecimiento con estabilidad monetaria de los precios en México. No se ha repetido en los últimos 200 años, en los 200 años recientes, no se ha repetido algo parecido, ¿verdad? Esa vida social, urbana, que Luis Montes de Oca tuvo la fortuna de vivir. Creo que la fortuna porque estaba en condiciones de disfrutar, no fue un niño de campo, no fue un niño de la extrema pobreza, entonces creo que pudo disfrutar la apertura de comercios, de tiendas departamentales, tranvías, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que esta biografía nos cuando Luis Montes de Oca llegó a los 15 años, 15, 16 años, cambió la vida de México y cambió su vida. Pero fue un momento de cambio cuando él ya despierto, cuando ya a los 15, 16 años, despierto, se encontró con la revolución a esa edad en la que se busca, en la que él buscaba, despierto ya el camino de su vida.
a los 15, 16 años, hay una coincidencia. Él cuando empieza a levantar la vista, cuando empieza a registrar mejor la vida, su entorno, le llega un giro notable, un cambio notable en ese despertar. Es ese periodo que está muy bien documentado en este libro. La segunda etapa, la de los años 20 a 1940, es una etapa de Luis Montes de Oca de participación en altos cargos públicos, se mueve en el servicio exterior, ¿no? En Europa, ni más ni menos, después de haber estado también en Estados Unidos, pero oigan, a los 20 años estar en Europa, en París, en Alemania, pues no, nada mal, ¿no? Nada mal, es información, son cambios, son contrastes, es la oportunidad de contrastar lo que está pasando en esa Europa que siguió a la Primera Guerra Mundial y lo que está sucediendo en el país. Hay una coincidencia, otra coincidencia. Son años de recuperación para el país, para México, y son años de recuperación en Europa occidental, sobre todo, que es lo que él vio. De manera que otra vez él se encuentra en esas circunstancias que le permiten preguntarse y acercarse información, datos, cruzar opiniones con los protagonistas que estaban sirviendo a sus países en Europa, en el servicio diplomático, y lo que estaba pasando con México. De manera que esa es una etapa en la que él debió haber recogido mucha información de contrastes en la realidad europea y en la realidad mexicana, con un común denominador: la recuperación, la reconstrucción. Es una etapa también, la de 1920 a 1940, cuando a él implica el mayor desgaste, pienso, de su salud. Le agota, le fatiga. De ahí que creo que estos años lo hayan, bueno, lo hayan agotado, lo hayan fatigado, para que los 15 años finales, ya cuando se retira de la vida pública, del servicio público, él lo haya hecho con una salud ya tocada, ¿no? Ya más sentida su salud, de tratar con los médicos, de estar pues cuidando un poco más su salud que ya estaba tocada. Bueno, la otra coordenada que quiero mencionar es la siguiente, que tiene que ver con que en las décadas recientes, es otra coordenada para entender este libro y esta biografía, repito, es que en las décadas y años recientes, el avance del conocimiento en las ciencias sociales y en las humanidades ha tomado una mayor velocidad desde el análisis, desde el estudio de personajes que no son los más identificados en la opinión pública como presidentes de la República o como los generales que ganaron grandes batallas. Creo que entre los historiadores, entre los estudiosos de las ciencias sociales, se ha abierto paso un segundo escalón biográfico, diría, ¿no? Ya no los más notables, sino el segundo escalón del poder, de la riqueza, de la influencia, etc. De ahí que estemos encontrándonos con proyectos que tienen que ver con lo pequeño, lo mediano en distintos rubros. Por ejemplo, si atendemos a nivel de empresas, el tema de los empresarios, empresas, está ahora investigándose aquello que es pequeño y mediana empresa. Por una razón fundamental, y qué bueno que se está haciendo, porque, por ejemplo, este país, México, no se puede entender sin explicar la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Que es la que genera más empleo, ¿verdad?
y es algo que desde la perspectiva de la historia no se había como empujado, no se habían propuesto una cantidad relevante de proyectos, o que hayan empezado a trabajar en los años recientes sobre discretos diplomáticos, operadores de la diplomacia. Por ejemplo, habrá que esperar la reacción del público si consideran que Basilio Vadillo, por ejemplo, está entre ellos, o Ramón Corona está entre ellos, ¿verdad? Y también, por supuesto, a funcionarios de la Secretaría de Hacienda que no cobraron un brillo especial, tanto, por ejemplo, como Ortiz Mena, ¿no? Ortiz es conocido, se sabe por qué, como orquestador, operador de esa época que se le conoce como, repito, el milagro mexicano. Él está identificado, pero hay un número importante de secretarios de Hacienda. En el siglo XIX hubo, cada semana cambiaban los secretarios de Hacienda. En el siglo XX eran sexenales, ¿no? Acostumbraba que un secretario de Hacienda prolongara más allá de del sexenio, su estadía en ese despacho de la Secretaría de Hacienda. Bueno, en el mejor de los casos, porque falta también que hubiese uno, dos o tres. En el caso de Ortiz Mena, superó el sexenio, ¿no? Entonces, es uno de los casos más identificados por esa razón, y se le compara en importancia con otro secretario de Hacienda del Porfiriato que conocemos, Limantur, ¿no? En el caso de Montes de Oca, ha recibido, creo, atención en los años recientes, 10 años recientes posiblemente, desde la academia y en particular desde la historia económica como una especialización, pero no me parece que encuentro este interés entre los periodistas, entre los estudiosos de la ciencia política, los sociólogos, y también hay un rasgo que me gustaría subrayar. Este avance en el conocimiento de este personaje y de lo que acabo de decir ha venido desde las universidades públicas. Este trabajo, estos proyectos de investigación, esta avanzada se ha consolidado desde las universidades públicas. ¿Por qué no ha recibido atención desde las universidades privadas? ¿Por qué no lo han hecho? Yo no conozco, pero es una pregunta que lanzo. ¿Por qué no se ha procurado desde la universidad privada avanzar en esta dirección o acompañar los proyectos de investigación que se gestan en las universidades públicas y universidades privadas? Puede haber, no creo que haya dificultad de ninguna naturaleza para que no se logre. Bueno, el doctor, vamos bien en tiempo, ¿verdad? Vamos bien, ¿no? En tiempo. Anaya se pregunta en el inicio de esta obra, en la página 11, renglón 1, se pregunta, ¿qué es lo relevante de una biografía? Y claro, una interrogante así lleva a otras preguntas rápidamente, y una es, una que hay que soltar rápido es, si él se pregunta, ¿qué es lo relevante de una biografía? La pregunta enseguida que formulamos es, ¿por qué biografiar a alguien que decidió un bajo perfil, como Montes de Oca, precisamente, que no quiso figurar, que no veneró ni criticó en sus artículos periodísticos Excelsior a la Revolución Mexicana, no publicó memorias, sus memorias, cuando encontramos que entre sus contemporáneos con menos trayectoria pública, quizá con menos reflector, con menos tiempo de reflectores, publicaran sus memorias, es el caso de Pascual Ortiz Rubio, solo por citar un caso. Montes de
Oca se alejó de las posturas políticas críticas al estilo Jesús Silva Gerso. Se alejó del análisis, o no se acercó, creo yo, del análisis académico estilo Stanley Ross, un profesor en la Universidad de Texas, quien planteó: ¿ha muerto la Revolución Mexicana? Ver con ciertos perfiles del periodo posrevolucionario, perfiles de personajes de novela tipo Artemio Cruz, por ejemplo. Nada que ver. ¿Será que lo decidió de ese modo porque se equivocó de bando electoral en 1940? Me pregunto. ¿No? ¿Será? Optó por hacerlo, ser más discreto, porque conocía de sobra cómo operaban los sicarios baratos en esos años, que eran numerosos. Y de Oca no se inmovilizó de todo, no debemos comprar esta idea. Él creo que hizo tomó otras acciones. Por ejemplo, se le ha identificado con una invitación a académicos de alto perfil, pero no es una particularidad de Montes de Oca. Por ejemplo, un académico de alto perfil que se ha estudiado, que se ha analizado, es el del profesor Kemmerer años atrás. Ortiz Mena también lo hizo, invitó al especialista más importante sobre asuntos fiscales, al profesor Caldor. Bueno, entonces no pasó a el ostracismo completo. Creo que tomó acciones en lo que cabía, en lo que él consideraba pertinente. Montes de Oca haya sido un tibio en el retiro, ¿no? Tampoco. Que tampoco rehuía la confrontación cuando le llegaba, ¿no? Tampoco lo hacía. Entonces, la pregunta, ¿por qué Montes de Oca? ¿Por qué la biografía Montes de Oca? La permanencia de Luis Montes de Oca en muchos entretelones de las altas esferas de la administración pública fue la de pocos mexicanos, como la de pocos mexicanos en la primera mitad del siglo XX, así como fue esa permanencia prolongada de Alberto J. Pani, la de Antonio Ortiz Mena, la de Rodrigo Gómez Gómez en el Banco de México. Estos tres y él, los cuatro, fueron reformadores conocidos, representantes de una generación de gradualistas de los cambios en los asuntos públicos, que sin tener el máximo poder en sus manos, tejieron por separado las alianzas políticas que les convenía, explotaron las capacidades y canalizaron habilidades técnicas durante el desempeño de sus desempeños en esos primeros niveles de gobierno, cada uno con su propia discreción política y grado de modestia. Los logros, protagonismos, méritos y modos de vida de Luis Montes de Oca en la vida pública de México. Enfatiza lo que él llama, Anaya, perfil bajo, aunque multifacético, y de no escaso temperamento, como lo he mencionado. Le salía el temperamento cuando era necesario. Con la ventaja de conocer los archivos del periodo de la Revolución Mexicana y de la posrevolución, de saber detalles de la trayectoria del grupo político que gobernó en esos años, el de los sonorenses, así como por tener a su alcance la historiografía especializada, el autor, Anaya Mechán, ofrece en esta biografía un ángulo de visibilidad, una visibilidad del quehacer permanente de un equilibrista empleado de Estado y en paralelo el de una persona que pretendió no perder las rutinas de su propia vida,
Anaya Merchant conoce bien el periodo de estudio, la biografía política de los sonorenses, así como la cultura de las lealtades y traiciones en el estilo de vida de la alta burocracia arraigada en México durante la primera mitad del siglo XX. Con esas condiciones favorables, el autor se propuso una investigación amplia para hacer posible la publicación de este libro sobre Montes de Oca. Está organizada con base, eso me parece que hay que destacar, con base en las acciones y decisiones que tomaba Montes de Oca. Es decir, tomó una camisa de fuerza y metió en esas camisas de fuerza a Montes de Oca. No, tomó en consideración las actuaciones y las decisiones del biografiado y eso fue lo que articuló su biografía. Es cierto que se citan pocos intercambios epistolares, como el sostenido con Pesqueira y de la Huerta, Adolfo de la Huerta, en abril de 1921. Apenas también se mencionan contenidos densos de los documentos firmados por el biografiado, como, por ejemplo, su reflexión sobre la situación monetaria en abril de 1931. Con esas características y alcances sabemos ahora más del joven, del adulto y del viejo Montes de Oca. Esta biografía se proyecta entonces, se proyecta la ascendente y compleja trayectoria de Montes de Oca. Tejió de manera fina vínculos profesionales con otros funcionarios públicos, además con numerosos integrantes de grupos políticos y con representantes de poderosos intereses extranjeros. Y como toda biografía robusta que se precie ser, no se ignoraron pertinentes rasgos de la vida familiar, particular. Te pregunto, ¿vamos bien? Me gustaría que me hicieras una indicación. Sí, vamos bien. Adelante. En esta trayectoria pública del biografiado, resalta que aquella salida a sus 28 años hacia Europa lo hizo en condiciones favorables. Quizá es la experiencia laboral, la experiencia laboral de un Montes de Oca en condiciones favorables, es decir, con todo el respaldo de un Estado como era el mexicano, ¿no? Con sueldo, con oficinas, bueno, ya con algo de experiencia en el servicio consular mexicano, a Hamburgo y después a París. Años por allá valiosos para evaluar las profundas diferencias económicas entre México, donde se intentaba cerrar el ciclo bélico de la Revolución Mexicana y los países europeos también. Allá se padecían los efectos, como he dicho, los efectos crudos de la Primera Guerra Mundial. Luego ya con 30 años de edad asumió su primera responsabilidad, regresó a un alto nivel de responsabilidad, como Contralor General de la Nación por designación directa de Plutarco Elías Calles. Con este salto en sus responsabilidades públicas, sobresalía, claro, notoriamente entre los miembros de su generación, en ese grupo de funcionarios con responsabilidades menores. Imprimió ahí en la Contraloría su sello particular, orientó la reorganización de la administración pública y afianzó la centralización política. Miren, este es un dato importante que exija un esfuerzo de reflexión mayor. La vida política del país, de nuestro país, se recentraliza. Hay un esfuerzo importante de recentralizar la vida política. ¿Y a través de qué? Desde las oficinas de alto nivel. Esta es una
Esta es una coyuntura importante que quizá podamos conocerla mejor a partir de esta idea, la recentralización política del país. Fue una tarea crucial que exigía inteligencia, información amplia de los cambios institucionales del país, como, entre otras cosas, algo que estaba en juego, la aprobación ni más ni menos e instrumentación, desde luego, del impuesto sobre la renta y la gestación, el comienzo del Banco de México, al cual, un organismo al cual, ya ganada la confianza del presidente Elías Calles en el 27 de febrero, Montes encomienda dirigir la Secretaría de Hacienda, la responsabilidad más alta que a él le tocó, que él tuvo, de primerísimo orden en la vida política. Nació hasta el año de 1932. Desde esa oficina fue testigo de cómo el país se convulsionaba. El asesinato de Álvaro Obregón, debió haber también tenido la preocupación del derrotero que tomaba la guerra cristera, y de cómo poco después habrían de venir las negociaciones en 1929 para apaciguar el país. Se impusieron tiempos de sucesión presidencial en los que allí Montes de Oca fue protagónico, sin desatender los nuevos desafíos que llegaron a sus oficinas derivados de la crisis económica, la primera crisis global económica que estalló en Nueva York, con efectos repartidos desiguales por múltiples países del mundo. En este libro, pues, se hace referencia con testimonios, memoria, correspondencia, bibliografía especializada sobre los distintos episodios de Montes de Oca que convivió con la amplia familia revolucionaria. Con el conjunto de fuentes consultadas se ofrece la imagen de cómo maniobraba de tiempo completo en las oficinas de su responsabilidad. De Oca también, en su vida, también hubo los momentos de alejamiento del poder. El año de 1932 tuvo una etapa dura, así como tuvo una etapa dulce, tuvo una etapa muy dura. Tan pronto dejó el cargo de secretario de Hacienda, padeció inmediatamente la incertidumbre, los temores, que incluso tuvo el temor de que pudiese atentar contra su integridad. Algo justificado en ese momento en nuestro país. Sensato, como creo que era, optó por salir del país y veloz se trasladó a Nueva York, ciudad a la que viajó en varias ocasiones desde su temprana juventud, y este episodio se narra muy bien, ampliamente, en esta biografía. Despejada esa inquietud y ya más tranquilo de regreso a su casa en el barrio de San Ángel, se tomó un periodo de descanso y reflexión. Y la situación, ahí donde se encontraba, le ayudó a retomar proyectos y decidir e invertir en empresas que para su trayectoria hasta ese momento pudieran calificarse como inesperados. El radio, por ejemplo, la radio era un medio de comunicación ascendente en esos años y no pasó desapercibido como una oportunidad empresarial para Montes de Oca. Con los 40 años, con la edad de 40 años, encaró con cierta elegancia y a la vez distancia del proceso electoral de la presidencia a la presidencia de la República en el año de 1934. Con su correspondencia con el entonces candidato Cárdenas, Lázaro Cárdenas, fue esporádica, con mensajes breves y sin autopromoción. Supo comunicarle ideas centradas en la necesidad de moralizar las acciones de los hombres en posiciones de poder. Y antes de que finalizara el año de 1935, Montes de Oca asumió la responsabilidad del Banco de México para protagonizar la gestión política monetaria, el crédito y el diseño de la política de tipo de cambio. Ello con el objetivo de estabilizar
ese importante organismo y, claro, las finanzas nacionales. Esos siguientes 4 años transcurrieron en la oficina del Banco Central hasta 1939, cuando de cara a la sucesión presidencial de 1940, Montes de Oca decidió participar de manera abierta con su candidato Juan Andreu Almazán, derrotado frente a Ávila Camacho, como todos sabemos. Cierro con una pregunta, con la intención de polemizar o de preguntarle aquí al autor sobre Luis Montes de Oca ha tenido en los especialistas. A mí me gustaría encontrar ahora en Luis una opinión sobre la manera en cómo se ha estudiado los historiadores, los politólogos. Ojalá y ahora encuentre Luis una respuesta y eso permita conocer ángulos sobre Montes de Oca. Bueno, muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias por esta visión tan completa del libro que nos acerca sin duda alguna a la lectura de esta gran obra, porque pues realmente los años que le has dedicado, Luis, se ven aquí en este libro. Yo quisiera destacar los archivos que consultaste, que son muchísimos. Desde luego el Archivo General de la Nación, el Fondo Álvaro Obregón, archivos de la representación, de la represión de la Secretaría de Gobernación, el Archivo Manuel Gómez Morín, ¿sí? El Archivo Histórico del Banco de México, y a donde le das una amplísima mención aquí a nuestro Centro de Estudios de Historia de México, que fue la cuna de tu, pues yo te diría, de tu identificación con el personaje, que realmente a mí me gustaría, ¿por qué optaste tantos años, 30 años, dedicarle a este personaje? Adelante, Luis. Bueno, espérame, porque digo, mucha gente te conoce, pero mucha gente quizá no. Me voy a permitir también presentar tu breve currículum. Es doctor en Historia de México y América Latina por el Colegio de México y profesor titular en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde 1997 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido visitante en la Universidad de California y ha realizado estancias de investigación en otras instituciones norteamericanas. Y sus campos de especialización son la historia financiera de Latinoamérica y mexicana y la historia política y económica de la Revolución Mexicana. Recientemente ha realizado trabajos de investigación con publicación de informes para el Banco de México y el Senado de la República Mexicana. De tus libros me tendría que extenderme enormemente, así que prefiero darte la palabra. Y es miembro de la Asociación Internacional de Historia Económica, también de la Asociación Mexicana de Historia Económica, de la Asociación de Historia Económica del Caribe, entre otras organizaciones, y un asiduo visitante, consultante de aquí del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Adelante, Luis. Muchas gracias, Manuel, pero no gracias solo por ahora, sino gracias por la hospitalidad con la que siempre me recibe el centro. Como tú bien dices, o me lo has dicho en persona, es mi segunda casa. Sí. Con mucha frecuencia acá. Paso horas muy agradables aquí. Sin duda creo que el archivo Montes de Oca es, bueno, el archivo, el centro de estudios que afortunadamente diriges tú y atinadamente también, es quizás el centro privado más importante para estudiar la historia de México y también incluyendo, por supuesto, la historia hacendaria y parte de la historia bancaria y de la historia industrial de nuestro país en apartados
archivos bastante importantes, ¿no? No estoy pensando, desde luego hay archivos empresariales y archivos de industrias estatales muy importantes, pero este es también una pieza clave o es una parte del rompecabezas de nuestra historia, como yo creo que también ha señalado Mario Contreras, a quien también le agradezco mucho por su presentación. También quiero agradecer pues a todas las personas que han hecho posible que hicieron posible este trabajo, desde luego a Josefina Moguel, a Susana, Elisa, a toda la gente que trabajó aquí mientras yo estuve aquí trabajando o he trabajado con el archivo Montes de Oca y pues sin duda creo que está en el top 10 de los archivos que tienen aquí. No es tan grande como el Sotogama o como el Pablo Martínez del Río, pero es un archivo muy grande y sobre todo hay que entender que es un archivo que tiene al menos 3 fuentes complementarias: la colección de recortes de Hacienda, su colección de impresos y por supuesto también debe de consultarse en paralelo con el fondo reservado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que contiene el Fondo Montes de Oca y que contiene parcialmente, bueno, no sé qué porcentaje de la biblioteca de Don Luis, pero sí contiene obras muy importantes que permiten comprender la trayectoria de este personaje. Bueno, ¿qué decir de Don Luis que no haya dicho Mario, verdad? Coincido con él en que es un personaje absolutamente anónimo antes de iniciar ¿cómo se llama? Desde finalizar el siglo XIX. Es un personaje, podríamos decir incluso de barriada. Es un personaje en la política mexicana, es un personaje de segundo nivel, es un personaje de reparto. Yo creo que es un personaje importante. Es uno más de los muchos catrincillos que se subieron al ferrocarril de la Revolución y asistieron a generales que se convirtieron en estadistas. Es un personaje que conoció a toda esa trayectoria, como ha dicho Mario, de perfil bajo, por características personales, un personaje también polifacético y un personaje con temperamento propio. Creo que esto es algo que se celebra mucho en el texto que más he citado por todos los autores que nos aproximamos a él o que nos hemos intentado conocerlo a él, que es pues Carmen Solórzano, Luz María Silva, en ese trabajo del Club de Banqueros, María Eugenia Romero Sotelo, y el viejo trabajo de licenciatura, de recepción de tesis de licenciatura de Eduardo Iturriaga, publicado hace muchos, muchos años en una colección de libros. ¿Y acaso algún otro estudiante de licenciatura o de maestría? Bueno, este es un personaje que construyó México, como ha señalado Mario. Es uno de los constructores de México. En algunos lugares, en algunos sectores se lo aprecia más, desde luego en la banca se lo aprecia más, en la hacienda quizás se lo aprecia menos. Hay pocos estudios referentes a él. El de García Veraza, que digo es el que más ha sido citado, pues son 30 páginas, no son más que 30 páginas, que contrastan abiertamente con los más de 46,000 documentos, sin contar estudios, trabajos, etcétera. Y como bien dijo Mario, este personaje no dejó escrita unas memorias, una autobiografía, como sí se hacía en la época, y tampoco dejó, y esto es algo muy importante, tampoco dejó unas memorias de Hacienda. Las memorias de Hacienda
de su periodo. Él dijo, él en algún momento, creo yo que en 1933, intentó plantearse el desafío de escribirlas, escribió un par de líneas, pero nunca prosperaron. Y afortunadamente no existen, entonces no tenemos que inventar ningún criterio para formar esa colección, esas memorias, porque pues no existen. Entonces, él mismo dijo, él mismo comentó eso. Entonces yo simplemente ahorita lo estoy repitiendo. Es uno de los constructores de México, pero es un constructor que no se subió a ningún pedestal, ni lo subieron a ningún pedestal. Si tuviéramos que hacerle un pedestal, yo sugeriría que fuera en la Plaza de los Arcángeles, en San Jacinto, quizás una de las plazas más bellas de la Ciudad de México, que fue la que él fundó, fue la que él creó, contigua a su casa. Y también es un personaje de la generación de entreguerras. Y yo añadiría que también esa generación de entreguerras se convenció por el lado del pacifismo. Una cuestión que lamentó y que nunca terminó fue no haber traducido la obra biográfica de Gandhi que escribió Romain Rolland, que tuvo mucho éxito en Europa y que él intentó traducir en México, invitó a Romain Rolland a México, no vino, no pudo venir Romain Rolland a México cuando lo invitó. Era un personaje muy conocido, quizás en México menos que en Argentina o que en otros países, pero era un personaje muy conocido y desafortunadamente no contamos con esa traducción al español, esa primera biografía que fue bastante bien conocida en esa época. Otra cosa que me gustaría destacar de él está en el subtítulo de mi libro y es la palabra renovador. El renovador viene por la idea de un periódico que él fundó que no hacía sino repetir, lo único que hacía era repetir el membrete con el que se autodenominó esa facción de la 27ª o 26ª, ya no me acuerdo, legislatura que asciende con Francisco I. Madero y que encabeza, entre otros personajes, Luis Cabrera Lobato, el primer secretario de Hacienda de Carranza. Y el renovador es el nombre de esa facción, ¿no? Que lo que dice es que hay que renovar o que hay que radicalizar también la revolución política de Madero, que hay que profundizarla. Lo que dice Cabrera es que hay que profundizarla en 3 áreas: el área agraria, la bancaria y la laboral. Estas son las 3 áreas. O sea, lo que se proponía era el desmontaje de lo que hoy llamamos crony capitalismo, ¿no? El capitalismo de amigos que había generado don Porfirio Díaz, que siguiendo el concepto tradicional de crony capitalismo, capitalismo de amigos, es ese vínculo estrecho entre el mundo de los negocios, el mundo financiero y el mundo político. Y este es el amarre que nosotros tenemos en el porfiriato. Y obviamente Cabrera, que conocía todos los enjuagues, o que conocía varios enjuagues de los científicos y que había sido crítico de ellos, especialmente su famosísimo artículo sobre el Banco de Campeche, propone esa radicalización. Montes de Oca tendría 18, 19 años cuando escuchó por primera vez esta idea. Ya había sido, como nos recuerda Mario, meritorio de la oficina de catastro de la Ciudad de México. Fue el único empleo formal que tuvo antes de ocupar un alto, o de sumarse a la revolución. Un cargo en el que estuvo 4 años, quizás 5, entró casi a los 15 años, contando 14, 15 años. Y
está en él unos años, teniendo como jefe a unos personajes, a una familia con la cual va a tener alguna relación, no parental, pero sí de amistad interesante, que son los Díaz Lombardo. Esta familia porfiriana que, como nosotros sabemos, cruza como como las aves, estos cisnes blancos que cruzan los pantanos y que pasa bien en la revolución estos casos especiales, ¿no? Entonces él fue, en primer lugar, yo quiero destacar que Montes de Oca fue un periodista en la revolución. Fue un impulsor, editó un pasquín llamado El Renovador, y esta beta la conservó siempre en toda su relación, siempre conservó muy buena relación con periodistas que él consideraba importantes. Yo diría que, bueno, podríamos enumerar a varios, pero los más conocidos tendrían que ser, obviamente, don Silvestre Terrazas, el fundador del Correo de Chihuahua, el más importante periodista de Chihuahua, el lugar donde vivió también un tiempo. Obviamente también Luis Lara Pardo, el famoso articulista de Excelsior, que fue corresponsal toda la guerra y era un gran amigo de él, lo conoció en su estancia en París y se hicieron amigos a pesar de la diferencia de edades. Francisco Borja Volado, desde luego, y el fundador del Economista y el fundador de Excelsior, ¿verdad? Bueno, de la segunda etapa de Excelsior. Y conoció a muchos personajes vinculados con el mundo del periodismo. Esta empresa la fundó con sus personajes cercanos, esta cuestión. Y él también fundó una compañía editorial que me gusta mucho recordarla, la compañía editorial Mercurio, con la cual fundó diferentes periódicos y revistas. Fundó, por ejemplo, una revista que fue conocida en los años 40, una revista para niños, la revista Aladino. También fundó una revista con su amigo Francisco Borja Volado, muy conocida en el mundo del turismo, que se llamaba Mapa, ¿verdad? Hoy ya no es muy conocida. Y fundó también una radiodifusora. Perdón, no la fundó. Se hizo socio comercial de ella, la XEYZ, en la cual metió como socios a varios de sus amigos, por ejemplo, Ángel Díez, hermano de Domingo Díez, el famoso bueno, yo lo considero así, el más importante conocedor de la industria azucarera mexicana. Su obra sobre la industria azucarera en Morelos es muy conocida y fue un muy importante conocedor de esos años. No sabemos si, yo no creo que haya intimado con él, porque Domingo Díez murió a los 52 años, cuando él tenía poco tiempo en Cuernavaca, pero a su hermano sí lo conoció bien, fue socio de él, y otros personajes, ¿no? La compañía editorial Mercurio, en la compañía editorial Mercurio tuvo como socios a dos personajes mejor conocidos, Lorenzo Hernández, que fue tesorero de la Federación, y un personaje también bastante conocido, Raúl Balleres, ¿verdad? Raúl Balleres, el padre, que es un personaje bastante conocido. La compañía editorial Mercurio, el nombre de Mercurio no es, bueno, ahora que lo recuerdo, pues no es casual, porque Mercurio es metal, ¿verdad? Mercurio es el dios, es un heraldo, es el comercio, es la fortuna, Mercurio. Y bueno, a Raúl Balleres le fue bien y era socio también, tenía esa empresa inicial. A Balleres lo conocemos más por Banca Cremi, pero él inició con su empresa minera en Mercurio, que producía mercurio en la mina de Guahuastla,
contigua a Taxco, una de las ciudades que más quiso Montes de Oca, en donde más trabajó, en donde más se preocupó por conservarla. Hay que decir que Montes de Oca fue un conservacionista. No fue un conservacionista porque le naciera ser por interés o por ser snob, digámoslo así. No tenía interés. No fue por eso, sino fue porque hay que pensar que los porfirianos, los porfiristas, fueron bastante extractivistas, fueron demasiado extractivistas. Y porque la Ciudad de México que él conoció era una ciudad absolutamente pelona. Él se quejaba mucho de esto, de las talas, de las famosas alamedas que existían en los municipios de la Ciudad de México. Todos los municipios de la Ciudad de México tenían su alameda, el de Xochimilco, el de Tacubaya, Iztacalco no, porque era un rancho, ¿verdad? Que luego lo volvieron ejido, Capozalco, que no fuera, tenían alamedas extensas y todas esas también se las echaron, ¿no? Bueno, él describía las lomas pelonas del desierto de los leones, ¿verdad? Él va a tener como un personaje con el que se va a acercar mucho y que va a ser su amigo y su defensor, va a ser, ¿cómo se llama? Este hombre muy conocido por nosotros, Miguel Ángel de Quevedo, y Subieta, que es el que conocemos como el apóstol del árbol, ¿verdad? Pues el segundo apóstol del árbol también fue, ¿cómo se llama? Luis Montes de Oca. Hay que decir que había muchos personajes muy preocupados por la depredación que existía, por este extractivismo, por esta concepción de los bosques como pues, almacenes de combustible, ¿no? Hay que ver que hay muchos personajes, hay que leer nada más el trabajo de Jean de Vos sobre la selva verde para entender ¿cómo se llama? Que hubo un extractivismo desenfrenado en el porfiriato y que muchos de los personajes que lucharon en contra ¿cómo se llama? De el porfirismo también tenían estos anhelos conservacionistas, que no son conservadores, no significa que sean conservadores, ¿no? Hay la idea, yo sí comulgo con la idea de que hay una forma fácil de distinguir quiénes eran moderados o quiénes tendían a cierta tendencia conservadora o moderada en la revolución y quiénes eran revolucionarios. Los revolucionarios eran aquellas personas que no tenían zapatos. Estaban descalzos o usaban guaraches. Y los moderados eran las personas que usaban zapatos. O sea, el 1% de la población. El 1% de la población era moderada. Entonces, bueno, Montes de Oca empezó a usar zapatos o usaba zapatos, entonces pues era, yo digo que no era conservador, yo digo que era conservacionista y doy bastante información sobre esto. Su pasado político. Para mí siempre fue bastante misterioso cómo se había vinculado con la revolución y me lo empezó a aclarar su relación con un personaje muy interesante, pero también más olvidado, un personaje mucho más olvidado, un personaje muy ambiguo, un personaje que también fue empresario de una familia bastante linajuda en Sonora. Me refiero al mejor amigo que tuvo, su mejor protector en aquella época, me refiero a Roberto Pesqueira. Don Roberto Vicente Pesqueira Morales, de Arizpe, Sonora, de una familia muy juarista, muy adversaria histórica de don Porfirio. Él es el que lo introduce con los revolucionarios. Él sale corriendo de la ciudad, Montes de Oca va a salir de la Ciudad de México
en una fecha incierta del verano, la primavera, el verano de 1913, después del golpe de Estado contra Madero, después del asesinato de Madero, sale en una fecha que yo no puedo precisar, sale hacia Estados Unidos por Veracruz, se interna a México por El Paso, llega a Ciudad Juárez cuando estaba cambiando de bando, cuando se estaba moviendo, cuando Orozco se estaba haciendo dueño de Ciudad Juárez, se interna a Chihuahua, conoce Chihuahua, está unos días ahí, se intenta insertar a la revolución, se da cuenta que ya hay pleito entre Carranza y los antiguos maderistas, se separa de ellos, se va, parece ser que se reencuentra, no está claro cómo se reencuentra con Pesqueira y también hay noticia de que tiene algún contacto con Adolfo de la Huerta Marcor. No sé, yo no sé si es de aquellas bandas de jóvenes que van a Hermosillo en el otoño de 1913, pero lo que sí es cierto es que lo tenemos de vuelta en la Ciudad de México cuando los ejércitos revolucionarios comienzan a entrar a la Ciudad de México en 1914. En 1914 se vuelve a publicar El Renovador y vuelve a hacer defensa de los anhelos revolucionarios y empieza a cambiar mucho de lemas el periódico. Está un tiempo corto en México, es de aquellos que se enteran que la decisión viene, la decisión, y sale de la Ciudad de México nuevamente, y lo volvemos a tener en 1915 en un lugar en donde no está muy claro si es en el norte de Sonora o en el sur de Arizona, en una población llamada Bisbee, y yo cito que pudo haber estado ahí, pero ya lo observamos muy bien relacionado con un personaje con el cual va a mantener muy buenas relaciones durante toda su vida. Me refiero a Francisco Suárez Elías, el primo rico de don Plutarco. El primo rico de don Plutarco, el primo que se siente desplazado por la revolución, el primo que se siente, y con toda la familia Suárez Elías, desde luego con la familia Elías Molina, con la familia de los Gabilondo Elías, con toda esta rama extensísima de la familia extendida de don Plutarco Elías Calles, y lo vamos a tener ahí, pues ascendiendo con él. Él va a ascender cuando Francisco Suárez Elías es nombrado como uno de los miembros de la Junta Hacendaria de Guerra de don Venustiano. Cuando Suárez Elías va a Nueva York a hacerse cargo de la Agencia Comercial de México, cuando va por esos lugares, se lleva a Montes de Oca. Y Montes de Oca lo asiste, le ayuda, lo está apoyando y permanece, hace algunos viajes, es un hombre de confianza de Suárez Elías, lo envía incluso a negociar o con misiones especiales para encontrarse con Carranza en Veracruz. Le lleva mapas de una fábrica para construcción de armas, le lleva también armas, o sea, lleva misiones relativamente delicadas. También trabaja en Nueva York con otro personaje que va a ser muy importante ahí un tiempo. Me refiero a don Pascual Ortiz Rubio, que durante algún tiempo es encargado de la emisión, de cuidar las emisiones de billetes infalsificables y de otros billetes que se van a imprimir en Nueva York y que van a traerse a la Ciudad de México para hacerse circular en México. Bueno, luego lo tenemos de regreso a México como funcionario del gobierno de Enríquez, de Ignacio Cayetano Enríquez. Yo no sé
no he encontrado suficiente información clara que me permita explicar el tránsito de la relación con Suárez a la relación con la revolución en Chihuahua de Tan Enríquez, pero va a mantener muy buena relación también. Va a ser otro personaje muy importante. Hoy tenemos olvidado a Ignacio Enríquez, pero fue uno de los personajes que más apoyaron al plan de Agua Prieta, ¿no? El plan, con el plan de San Blas, no recuerdo el nombre del plan que lo relaciona, discúlpenme por favor, pero está en el libro, lo pueden checar. Con el gobierno de Obregón se le reconocen sus actividades a Ignacio Enríquez, y Enríquez promueve él o muchos de los personajes que ya conocen a Montes de Oca, lo promueven como cónsul en una plaza bastante importante, El Paso. Y en El Paso actúa como cónsul, es decir, es un propagandista de la revolución, busca negocios busca entradas, busca ingresos y sobre todo organiza un equipo de espías que hacen actividades contrarrevolucionarias, de identificación de grupos contrarrevolucionarios, porque si había algo en El Paso, como había algo en Brownsville, eran actividades contrarrevolucionarias, como las que existían también en el sur de California o en el sur de Arizona, muchas actividades contrarrevolucionarias, y Montes de Oca lleva a cabo estas actividades también de contraespionaje con su grupo de personajes. Permanece ahí un tiempo, hace amistad con gente de la compañía que están discutiendo el tema de los límites. Uno de esos personajes es Joaquín Pedrero, de estos personajes que luego van a irse a vivir y van a ser, tabasqueño desde luego. La familia Pedrero creo que es bastante bien conocida en Tabasco, ¿verdad? Y más ahora que tenemos presidente tabasqueño, se conoce todo el linaje de los Pedrero, pero este Pedrero va a vivir mucho tiempo en Mérida, y me hizo, lo recordé ahora por lo que decía Mario acerca de las actividades de impulso al turismo que planteó desde Oca en diferentes lugares. Ya señalé Tasco, habría que señalar que su gran anhelo era desde luego Yucatán. Habría que señalar también Oaxaca, por supuesto Cuernavaca, entonces una cosa muy de poblaciones bastante pequeñas, y muchas otras que podríamos citar y que aparecen en el libro. Se va a Europa, está como cónsul, como asistente, bueno, está como cónsul asociado, y se va a París. En París es muy interesante porque todo el mundo le preguntaba por París y él siempre decía, si usted va a París, lo que debe hacer es usted conocer los bares de mala muerte, conocer la vida chilapastrosa de París. Regresa a México, se ocupa de la Contraloría con Calles y hace un desempeño bastante interesante en la Contraloría. Por ejemplo, funda el Servicio Social de Carrera con exámenes. Todo esto se puede verificar en el boletín de informaciones que imprimió él. Es un candidato natural para ocupar la Secretaría de Hacienda. La ocupa, es el secretario más joven que ocupa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México. Y va a estar ahí de febrero de 1927 a enero de 1932. Es, digamos, la gestión más larga que se ha tenido en toda esa época. Victoriano Huerta tuvo 3 secretarios de Estado,
Carranza tuvo a Felicitos Villarreal y luego fue a Cabrera, se me olvidaba Felicitos Villarreal antes de que Cabrera, Cabrera, nietos, subsecretarios, etcétera. Y el más largo fue Montes de Oca. Adolfo de la Huerta fue 3 años secretario de Hacienda de Obregón. Pani fue sucedido por Pani en una rotación ministerial que siempre nos ha llamado la atención, muy controversial, que como ustedes saben, generó una rebelión muy importante y muy impactante para el país. Yo tengo para mí que muy probablemente sí, de la Huerta, si Montes de Oca hubiera estado en México en 1923, probablemente se hubiera sumado a lo mejor lo hubieran convencido de sumarse al Montes de Oca, al del huertismo, pero afortunadamente estaba en Europa. Era muy difícil, todos cambiaban de color. No es fácil. Montes de Oca mantuvo una buena relación con la mayoría de los secretarios de Hacienda hasta 1932. Después de 1932 siguió manteniendo una buena relación con todos sus predecesores y con sucesores, excepto con Pani. Y da muchas razones él de por qué no tuvo una buena relación con Pani. Una de las razones más importantes fue haber producido uno de los fracasos más grandes para él, y fue que impidió la reorganización de los ferrocarriles nacionales de México. Con Calles se perdió la posibilidad de reorganizar los ferrocarriles de México. Luego vivieron una larga agonía que le inyectaron oxígeno con Ávila Camacho y con Alemán, pero estaban muy tocados los ferrocarriles y había que hacer inyecciones muy importantes, escalas muy importantes. Yo creo que si se hubiera hecho el proyecto de reorganización que encabezaron Javier Sánchez Mejorada y Montes de Oca, otro gallo hubiera cantado. Bueno, no podemos hablar de su actividad completa como secretario de Hacienda, ni como director del Banco de México, ni como fundador del Banco Internacional, empresa que fue muy exitosa. De haber nacido de cero, se convirtió en el quinto banco más importante de México, hasta los años 70 por lo menos, de haberse sido fundado con muy poco, y en muy buena medida se debía, a mi juicio, al prestigio de Montes de Oca. Insisto, un personaje bastante olvidado, y desde 1944-45 una persona bastante enferma, con una progresión muy degradante de su enfermedad, muy incapacitante, inhabilitante, y no obstante eso logró fundar ese banco y hacerlo prosperar. Bueno, esto es lo que diríamos el día de hoy. Pues muchísimas gracias por estas presentaciones, y que el libro se puede conseguir fácilmente, ¿verdad? Eso es un libro que se adquiere con cierta facilidad en la universidad, en alguna librería. Está en línea. Hay línea. Está en línea. Está en bueno. línea. Las universidades públicas, como insiste Mario Contreras, el doctor Contreras, en su intervención, las universidades públicas son muy generosas, Ay, qué interesante, qué bien. Y se han interesado por este tipo de personajes que tuvieron también actividades privadas muy importantes, ¿no? Pues muy bien, pues les agradecemos enormemente las presentaciones. Hubo un buen público, que algunos muy conocidos tuyos, como la doctora Silva, por ahí la vi, en fin. Y bueno, una excelente presentación. Realmente el personaje es muy atractivo y poco conocido. En realidad, yo creo que este libro llena un vacío, y sobre todo para los interesados en esta época de este México tan grandiosa que fue, ¿no? Y que es el antecedente de lo que somos ahora. Pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, muchas gracias a los dos
por sus brillantes palabras. Nos introdujeron de una manera muy interesante tanto en el personaje público como en el privado, ¿sí? Así que, bueno, y a seguir, yo creo que con esto ya concluye esta investigación sobre el personaje, pero siempre hay por ahí de repente documentos que pueden salir, sobre todo del público que te siguió, a lo mejor tiene alguna posibilidad. Y dice Luzma, ¿dónde se consigue el libro? Pues ya lo respondió, que está en línea, porque se puede consultar y gratuitamente, ¿verdad, Luzma? Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues sin más, muy buena tarde a todos. Muchas gracias por la presentación y esperamos tu próximo libro también, ¿eh? Adelante. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias.